A todos, hola Ángel. Hola Carla. Antes de dar paso a la última ponencia, me gustaría agradecer a todas las personas vuestra presencia y acompañamiento en estas segundas jornadas, que en un primer momento íbamos a haber impartido el 7 de marzo en San Sebastián, pero que por motivos del COVID, pues aquí estamos. Nada, solamente quería decir que estamos encantados de poder seguir dando los pasos como en nuestra asociación y como decía Raúl, ¿no? Hemos, a partir de noviembre, empezaremos, o sea, colgaremos en la página web de la asociación el primer número de la revista Encuentros, donde podéis descargaros todos los artículos. Otra línea a seguir, que también creo que ha mencionado, yo creo que también ha sido Raúl, no sé si, bueno, es la inauguración del máster del posgrado de intervención en psicoterapia de apoyo de vinculación emocional validante. Este máster se crea a partir de una idea de psicoterapia integrada en contextos educativos, sociales, comunitarios, y la idea es capacitar a los profesionales que trabajan con adolescentes y sus familias para intentar tener servicios de calidad e intervenciones basadas en la evidencia. Es de 2 años, con ponentes desde mi punto de vista muy potentes de diferentes ámbitos y profesionales. Así que toda la información también la tenéis en la página web y en las redes sociales. Y después de toda esta información paso a presentaros a Ángel. Yo creo que muchos ya le conocéis, ¿no? Ángel Estalayo es el presidente del ADP, doctor en Ciencias Sociales, educador social y psicoterapeuta, director técnico del IRSE-EBI del País Vasco. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias por hacer esta última charla final. Tienes que ponerte el altavoz. Sí, esta será la primera de las muchas incompetencias técnicas que demostraré en la siguiente media hora. Pero bueno, muchas gracias a quienes todavía continuáis aquí hasta el final después de una mañana tan llena de cosas. También quiero aprovechar para dar gracias a todas las compañeras y compañeros que han hecho posible que podamos hacer esto. No ha sido fácil, es una primera experiencia y bueno, yo quisiera reconocerlo públicamente. De lo que yo quiero hablar o compartir, si lo consigo, y ya veo que va a ser que no. Ajá. No sé qué he hecho. Siempre necesito ayuda. ¿Dale a compartir pantalla? Sí, pero no me... Ahora selecciónalo. Vale. Ya dale Sí, de aquí sí. para poner el... Bueno, como podéis ver, si hay algo real es que todas las personas necesitamos ayuda de otros y que en soledad todo es muy difícil. El planteamiento de la siguiente media hora aproximadamente es poder compartir y reflexionar acerca del futuro y retos de la perspectiva educativa, terapéutica y social en nuestros contextos de intervención. Esto era una jornada que, como han dicho varios compañeros y compañeras ya, estaba pensada para el 7 de marzo de 2020. Con motivo de la pandemia esto no fue posible y se ha trasladado a hoy en otro formato. No es la primera vez que hacemos unas jornadas. Estuvimos también en Barcelona, lo hicimos presencial y yo creo que también fue muy enriquecedor. En aquel momento no hablábamos tanto del futuro y retos, sino de cómo acompañar a adolescencias y en contextos de relación educativa, terapéutica y social. Ya veis que es una constante y tiene que ver con nuestra perspectiva. Y yo, después de oír a todos mis compañeros y compañeras durante la mañana y cómo encauzar lo que tenía preparado, pensaba que muchas cosas de las que voy a decir ya están dichas, pero bueno, quería retomarlo desde una experiencia personal. Llevo dedicado a esta profesión más de 20 años y tengo el recuerdo de un chaval que cuando yo trabajaba en el dispositivo en el que me encontraba tenía 15 años, que no tenía una familia disponible. La madre había fallecido, el padre era alcohólico, el hermano estaba desaparecido, había sufrido bullying en el entorno escolar, no se había dado una buena atención o no se había resuelto bien.
acabó con pares desviados del entorno, del ámbito comunitario en el que estaba, un barrio difícil. Supongo que sufrió mucho por el duelo y por la situación que tenía en su familia, derivó en consumos masivos, aumentaron en tipo y forma de manera progresiva, apareció ciertos tipos de violencia y adquirió hacia ello cierta identidad de fortaleza, recaló en diferentes sistemas de atención, habiendo sido tratado incluso como TDAH desde crío, no consiguió tener ningún tratamiento continuado y al final acabó por muchos servicios no siendo atendido en ninguna parte. Yo tengo un recuerdo de esta situación porque fue para mí una experiencia fundante. La situación acabó de manera trágica y siempre le tengo presente, pero pienso que han pasado 20 años y en muchas ocasiones me sigo encontrando situaciones muy parecidas y no parece que encontramos la manera de atenderlo, ¿no? Hay experiencias innovadoras, empezamos a construir servicios y a pensar la función terapéutica desde cómo nos agrupamos para trabajar, pero como creo que ha quedado claro durante toda la mañana, todavía tenemos mucho camino por delante, ¿no? Quizás lo primero sería cuando hablamos de perspectiva educativo, terapéutico y social, e intentando pensar en ello, es cómo la definimos, ¿no? Hay muchos modelos cogidos de otras disciplinas, hay modelos propios que a veces entidades o grupos desarrollan en el conjunto de su radio de acción, pero las acciones no están coordinadas, los criterios no están unificados y en muchas ocasiones no compartimos las concepciones de intervención. En nuestra opinión, surge la necesidad de definir qué es eso de terapéutico y la relación que eso de terapéutico tiene con la psicoterapia. ¿Qué es parte de qué? Y cómo influye a la hora de definirlo. Antes hablaba Aitor, está muy bien, todo está muy bien, pero como es lo último que he oído, cuando Aitor Ávila hablaba de todas las dificultades que se planteaba y de la necesidad de cómo trabajar, y decía que nuestro trabajo es relacional, quizás lo terapéutico es lo relacional llevado a lo detallado y como Gorka también señalaba muy bien al principio de la mañana, en ver cómo articulamos todo eso para terminar de decidir si adaptamos modalidades psicoterapéuticas o psicoeducativas o educativas o comunitarias o socio lo que fuera externas o progresivamente se va haciendo necesario desarrollar modalidades especializadas. Nosotros somos partidarios de las modalidades especializadas y entendemos que para desarrollarlas hace falta coger aspectos, como diré luego, que están basados en la evidencia y que se van demostrando que funcionan, pero que funcionan quizás en otros espacios y que para que puedan tener recorrido en los nuestros han de adaptarse a la población y a sus características. En muchas ocasiones hay modalidades de abordaje terapéutico, de abordaje educativo para un tipo de población y puede haber cosas y aspectos interesantes de las mismas, pero no son extrapolables a la población con la que el dispositivo en el que te puedas encontrar se dedica, a los contextos en los que trabajamos, a los contextos, como han dicho antes, tanto de la administración pública como la de la demanda institucional, como las propias características, pues si es intensivo o no, residencial, ambulatorio, etcétera, hace falta adaptarlas, a los tiempos disponibles de intervención, al tiempo real del que disponemos para trabajar, a las características de los equipos de intervención, a su formación, a su trayectoria, a los cambios que van surgiendo de personal, de rotación, a la simultaneidad de intervenciones, a la cantidad de agentes que simultáneamente intervienen con permiso o sin él en la vida de estos sistemas intervenidos, nunca mejor dicho, a la presencia de conductas problemáticas y de riesgo que nos angustian, como también hemos hablado durante toda la mañana, y que nos nublan, que se convierten en el objetivo fundamental o que perturban otro tipo de abordajes y de intervenciones, a la presencia o no de un entorno disponible alrededor de la persona con la que nos estamos relacionando y a la incorporación de una perspectiva de futuro, porque en muchas ocasiones definimos problemas, como decía antes Juan Carlos, que están muy basados en el pasado y uno de los aspectos más dañados es la perspectiva o ausencia de perspectiva de futuro. Esta perspectiva educativo-terapéutico-social, en nuestra opinión, debería basarse en los factores comunes. También a lo largo de la mañana Olga ha expuesto como autores como Bateman y Fonagy, pero no solo ellos, sino Escudero y otros muchos, señalan de que hay algunos elementos que se repiten en las diferentes ofertas de cómo trabajar y que más allá de las diferencias metodológicas e ideológicas que se dan entre ellos, hay algunos aspectos que reiteradamente se repiten en todos ellos. Se repiten. Y quizás ese sería el primer elemento sobre el que basarse. Habría que conocerlos y habría que adaptarlos, como decía antes, a las características anteriores. Ello conllevaría recoger las necesidades educativas de progreso,
las necesidades educativas o relacionales de progreso, las necesidades psicológicas, observar e intervenir cómo ellas se expresan en el ámbito social de pertenencia de las personas con las que nos relacionamos y tratar de bajarlo a suelo desde una perspectiva técnica lo más posible para identificar dimensiones concretas a las que poder dedicarnos y a través de las cuales conseguir aspectos que estén centrados en la persona con la que nos estamos relacionando. Nosotros hemos ido viendo que parte de esos aspectos podrían ser la regulación emocional. Gorka ha abundado y muy bien en la perspectiva de esa regulación emocional para el profesional y para el usuario con el que lo relacionamos, y de la capacidad reflexiva, que sería una forma de hablar de la mentalización, el control conductual, que en muchas ocasiones sin el cual es imposible hacer otras cosas, la generación de vínculos sanos. Creo que era Hitor Ávila el que decía que hace falta perder tiempo al principio para luego poder hacer cosas que realmente tengan resultado. Ese perder tiempo, entre comillas, como él mismo decía, probablemente tiene que ver con la generación de vínculos seguros, suficientemente buenos y confiables, que técnicamente son necesarios y que son una condición indispensable para poder hacer otras cosas después. El abordaje de la involuntariedad, desde cómo la concebimos ideológicamente y de cómo la atendemos en aquellos casos en los cuales es la primera forma de relación de los usuarios con el sistema que interviene, de la atención del desarrollo de la identidad, de las relaciones sociales y del tránsito a la autonomía, o del tránsito en diferentes niveles. Estos serían como dimensiones en las que entendemos que esa perspectiva debería constituirse y basarse. En cualquier caso, y perdonad, en cualquier caso, todo esto como son conceptos, hay mucha teoría alrededor de ellos, y cuando nos constituimos como ADP y reflexionábamos por qué nos constituimos y para qué nos constituimos, era de alguna manera para tratar de llevar esta perspectiva a nuestros contextos de intervención. Y, bueno, fruto del diálogo entre un grupo de personas, del compartir experiencias, como estamos haciendo hoy, trayectorias, inquietudes, llegamos a la conclusión de que el futuro de esa perspectiva y la apuesta que hacemos desde el ADP versaría alrededor de ciertos objetivos que además coinciden que son con los objetivos de los estatutos de nuestra asociación. Uno de ellos sería introducir y desarrollar modalidades de psicoterapia, y digo psicoterapia, casi diría terapia, ¿no? Por no sobredimensionar lo psico respecto a otras profesiones, basadas en la evidencia, luego intentaré abundar rápidamente en ello, pero que estén adaptadas en los contextos de intervención educativo-terapéuticos sociales en los cuales se van a implementar y en el desarrollo comunitario. Adaptar propuestas y desarrollar otras nuevas que respondan a esas características de esos contextos y de la población concreta a la que atendemos. Promover una perspectiva integradora y basada en los factores comunes y en la ecosistémica, como os decía antes, como elementos fundamentales. Creo que en la mesa anterior se señalaba como una de las dificultades el no disponer en ocasiones de un marco o de un modelo de referencia que de alguna manera aúne los propósitos de los compañeros que intervienen. Yo creo que este es un elemento fundamental. Otro elemento y otro factor fundamental de cara al futuro sería capacitar y prestigiar a los profesionales de intervención directa de dichos contextos. Capacitar a través de la formación, a través del acompañamiento, de la supervisión, del intercambio, pero yo quisiera subrayar la necesidad de prestigiar la labor de estos profesionales, ¿no? A la mañana Gorka decía que era una sorpresa que él estuviera en la mesa de apertura y hablaba de lo válido de la práctica, ¿no? Yo creo firmemente en este sentido. Hay mucha gente anónima que trabaja y que da lo mejor de sí día a día, que hace posible pequeños cambios en profesionales, y esta es una profesión muy seria, muy difícil, muy sacrificada, muy ansogerante, que yo creo merece ser prestigiada. Favorecer el intercambio sería también científico entre profesionales con un interés común. Favorecer experiencias, favorecer conocimientos, favorecer lecturas, favorecer investigaciones, contribuir a la difusión de las aplicaciones de modelos aplicados a estos contextos y que resaltan su adaptabilidad. Y quisiera subrayar lo de la adaptabilidad, en el sentido de que hay muchas buenas ideas, hay muchos modelos que entre sí no están conectados. Esto sería el primer elemento, el cómo conseguir conectar ideas distintas entre sí, pero resaltando que se adaptan realmente a la práctica en los contextos en los que trabajamos. También orientar e informar a todas las personas que se acerquen con un interés en este sentido, poder facilitarles, aunque no quieran una formación concreta, aunque no quieran un acompañamiento concreto, pequeños elementos que les puedan ser útiles. Colaborar con otras asociaciones, federaciones o grupos afines que tengan intereses parecidos. Diseñar un plan de formación.
Un plan de formación adaptado a las personas, adaptado a las necesidades de los profesionales que intervienen y, bueno, velar, establecer comunicación y acuerdos con otras instituciones y velar por la buena práctica. Este es nuestro esqueleto, este es el propósito del ADP, estos son nuestros estatutos y este es el punto de donde nos encontramos, ¿no? Esta sería nuestra apuesta de futuro para el desarrollo de esa perspectiva que antes mencionaba, podía vehicularse a través de las dimensiones que durante toda la mañana hemos ido pudiendo compartir. ¿Cuál sería el reto? Pues el reto en nuestra ocasión es cómo hacer ese futuro posible y cuáles son los aspectos que hay que desarrollar para que esto sea así. Introducir y desarrollar estos modelos de psicoterapia inicialmente requeriría definir qué es lo terapéutico. Y yo creo que lo terapéutico es la relación que nutre y permite a otra persona crecer, ser suficientemente feliz y orientarse comunitariamente bien. Será psicoterapéutica, será socioterapéutica, será no sé qué terapéutico, pero yo creo que es bueno definir este aspecto terapéutico y por ello no desproveerlo del contenido técnico que hasta ahora quizás solo algunas disciplinas han podido desarrollar, ¿no? Apostar por metodologías especializadas, no sé si modelos, pero sí metodologías, en el sentido que decía antes, y no técnicas sueltas. No voy a un curso, no oigo a alguien, no digo qué buena idea y entonces cojo esta idea y me la llevo en un eclecticismo salvaje, sino el hecho de desarrollar comprensiones de nuestro trabajo, de su propósito, de sus dificultades e ir incorporando diferentes perspectivas que lo hagan especializado porque se ajusta a todo lo que antes decía, ¿no? Bien la población, bien el contexto, bien el tiempo, etcétera. Conocer la evidencia disponible. Hay que basarse en la medida de lo posible en aquello que otras personas han ido estudiando y que han demostrado que funciona, pero sin olvidar la experiencia que necesita, y pongo entre comillas, manualizarse, haciendo un guiño al ámbito. Es decir, los equipos saben muchas cosas, los grupos de profesionales saben muchas cosas, hacen muchas cosas que en ocasiones no están organizadas y que en ocasiones tienen que ver con lo que la evidencia está señalando. Lo que pasa es que no está suficientemente bien organizado. La experiencia que vamos acumulando es que cuando nos ponemos en contacto con ellos, las personas van diciendo, no, si esto es verdad, nosotros también lo hacemos, o esto tiene sentido. No lo tenían organizado de esta manera y no lo vivían de forma común. Entonces yo creo que ese diálogo, que además sería lo de aprender de la experiencia del ámbito, sería cruzar la evidencia con lo que ya saben los equipos y que en cada caso podrá ser diferente e intercambiable. Y perfilar su desarrollo a través de reflexionar y de organizar técnicamente y de discutir, ¿por qué no?, y de definir y de bajar al suelo y concretar algunos aspectos que son importantes y que técnicamente tienen su recorrido más allá incluso de la intervención directa. Por ejemplo, nos basamos en el proceso o en el contenido. Nos basamos en las cosas que ocurren, en los hechos, o nos basamos en los procesos personales que están en juego. Nos basamos en cómo las personas piensan o nos basamos en lo que piensan. Esa es una necesidad que a la hora de definir técnicamente cómo trabajamos, o una dicotomía, hay que discutir y hay que definir. Entre lo focal y lo integral. Trabajamos sobre todo, somos especialistas de todo, de todos los campos que rodean a la persona, o establecemos focos en los que trabajamos y a partir de los cuales pueden ir transitando hacia otros focos. Trabajamos desde una perspectiva de déficit o trabajamos desde una perspectiva de conflicto. Trabajamos sobre lo que la persona necesita, sobre lo que le falta, sobre lo que no tuvo, sobre una perspectiva más madurativa, o trabajamos en restaurar o en la expresión de lo que le pasa a través de un conflicto actuado. ¿Pensamos en generar, pensando en futuro, o pensamos en reparar en base al pasado? Trabajamos sobre lo voluntario y lo involuntario en virtud de ajustarnos a ellos, que es algo más que palabras técnicamente, o trabajando sobre las resistencias que parece que presentan ante nosotros. ¿Incluimos solo un abordaje individual o entendemos que hay que trabajar con la familia y con el entorno? Porque si no es imposible trabajarlo. Y seguramente muchos más, pero son aspectos que a la hora de disponer de modalidades de trabajo concretas que nos sean útiles, seguramente tendremos que resolver y sobre los que haya que apostar. Adaptar propuestas era otro de los objetivos y desarrollar otras nuevas que respondan a estas características de la población, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que tenemos que conseguir es construir modalidades que estén adaptadas a los usuarios. Los usuarios, si estamos hablando de que hay que adaptarlo todo a la persona concreta, ¿qué más habrá que hacer cuando las personas
que atendemos son distintas a las de otros contextos. Esta adaptación no solamente es técnica, no solamente es en virtud de las polaridades que antes yo planteaba, sino que habrá que pensar en las características de su usuario, en lo que la institución nos pide para trabajar y cómo unar lo que la institución nos pide con la necesidad del usuario y con la necesidad del entorno con el que está, del tiempo que disponemos. En definitiva, habría que aprender, habría que encontrar la manera de hacer trajes a medida, de individualizar la atención, de prestar servicio y no solamente vocacionalmente, sino técnicamente, y ver cuáles son las propuestas técnicas concretas que nos ayudan a desarrollar esto. Otro de los elementos fundamentales, creo yo, que hay que tener en cuenta a la hora de ver qué propuestas nos pueden ser más o menos útiles son aquellas que entienden y definen el tránsito. Veréis, el caso que yo os ponía al principio y que de verdad todavía lo recuerdo, lo recordaré siempre, es un caso que fue transitando de contexto a contexto, que fue transitando de etapa evolutiva en etapa evolutiva, que fue transitando de profesional a profesional. Esos tránsitos tienen significado, esos tránsitos tienen dificultades y cómo trabajamos los tránsitos, cómo disponemos la idea de lo que hay que hacer y cómo desarrollamos itinerarios que nos guíen es fundamental. Luego lo retomaré cuando hable de los factores comunes, pero disponer de itinerarios, de momentos, de qué pretendemos hacer con un caso tipo, de en qué momento hacemos qué, de cómo y con qué técnicas hacemos qué en cada momento y de cómo evaluamos que eso que estamos haciendo está bien para transitar al siguiente momento, organiza la intervención y permite el contacto entre los profesionales. Entonces, seguramente esto sería otro de los elementos que hay que tener en cuenta para que una modalidad se adapte a nuestro contexto. Proponer formas de atención basadas, cuando los chavales vienen de no, chavales, entornos, personas mayores de no colaboración, que se basen en tener muy bien conceptuado y que tener muy bien técnicamente desarrollado la construcción de la alianza, la adhesión a la relación de ayuda, el vínculo, la confianza, la demanda. Hoy se ha hablado varias veces de la confianza epistémica que es un concepto que deviene de la pedagogía natural y que pone el énfasis en que se trabaja la confianza no invadiendo el espacio de otro para que nos cuente cosas de sí mismos que no quieren contar o que no son capaces o que no pueden regular, sino en cómo hacernos suficientemente fiables para que de alguna manera puedan coger aspectos de nosotros que resulten útiles para su propósito y que puedan generalizar fuera. Lo señalo porque es un ejemplo de dónde la técnica va más allá de la buena intención, de cómo entender la confianza de una manera u otra nos habilita para desarrollar técnicas que van ajustadas a los propósitos que luego queremos conseguir en una ideología como la que venimos definiendo a la mañana. Y luego el desarrollo de abordajes con y desde el entorno disponible. No aislando a la persona del entorno en el que sistemáticamente se desarrolla y en el que sistemáticamente va a volver, aceptando el realismo de lo que podemos hacer y el cambio descrito desde sus posibilidades y desde el entorno, porque si hemos ido evidenciando algo, los cambios que se dan son los que se generalizan y se sostienen en el ámbito real de la persona. Entonces, una modalidad de trabajo tiene que tener esto diseñado, no solamente, entiendo, con terapia familiar, sino también con la incorporación de la perspectiva comunitaria bien desarrollada. Otro sería incluir una perspectiva integradora y basada en factores comunes y en ecosistémica. Y para mí esto es fundamental. Yo creo que es otro de los elementos que tiende a diluir la técnica en los equipos y en nuestra práctica. Es partir del integrador, no es partir del eclecticismo, no es cojo cosas sueltas que no tienen que ver entre sí y yo me las junto a mi manera sin tener un modelo comprensivo de por qué y para qué lo hago. Es partir de una comprensión y de una práctica conjunta que de alguna manera nos permite seleccionar cuáles son las técnicas que sí y no en cada contexto, con cada población y en cada momento determinado de intervención. Y para ello es muy importante conocer cuáles son esos factores comunes que diferentes propuestas establecen, que diferentes modelos de intervención nos proponen para saber cómo ajustarlos a nuestro contexto. En este sentido, un factor común es el establecimiento de una relación de confianza y personal profesional. El vínculo, ese tiempo inicial para desarrollar un espacio suficientemente bueno desde el cual luego poder hacer algo. Y técnicamente es indispensable, aunque luego para la intervención, según la mirada de quien pueda ser insuficiente. La disponibilidad, dicen ellos, de un modelo explicativo, lo hemos repetido toda la mañana, de compartir un modelo conceptual, de una metacomprensión de aquello que queremos hacer y diseñarlo. Disponer
de programas estructurados, orientados al cumplimiento, dicen Bateman y Fonagy, muy, muy bien estructurados. Y yo añadiría otra segunda cosa, que sean replicables, es decir, aspectos que se puedan repetir. La coordinación y la especialización. Todos estos aspectos que hemos venido diciendo son lo que de alguna manera permitirían integrar, porque puede haber diferentes formas de establecer confianza, diferentes formas de establecer vínculo, todas ellas válidas. Mientras se nos permitan esto, serán propuestas que encajarán en nuestros contextos y con nuestra población. Si son otras propuestas que no tienen que ver con esto, seguramente serán útiles, pero no en nuestro contexto y con nuestra población. Y por último, el hecho de desarrollar una especialización en los sistemas de pertenencia naturales y colindantes como focos de intervención. Hay que trabajar con el entorno desde el primer momento. Hay que colaborar con la realidad que cada persona con la que nos relacionamos tiene, sin juzgarla, evaluarla sí, porque quizás la evaluación sería otro factor que yo incluiría, ¿no? La disposición de una buena evaluación, pero sin juzgarla, sino partiendo de ello. El otro reto sería cómo conseguir capacitar y prestigiar a los profesionales de intervención directa de estos contextos, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos fundamentales es ofrecer espacios de encuentro. Estas jornadas y la vocación de nuestra asociación por hacer este tipo de cosas va destinado a ello. Conseguir espacios donde nos podamos encontrar, donde nos sentamos reconocidos en las experiencias que otros tienen, en las dificultades que otros tienen, entendido que también son las nuestras, en las innovaciones que otros hacen porque nos pueden ser útiles, y partiendo de los problemas reales y de las necesidades reales del profesional de intervención directa. No de grandes teorías que pueden estar muy bien, sino realmente construir inductivamente, construir desde la necesidad concreta de los equipos de intervención para ir armando desde ahí. Promover acciones divulgativas, como os decía antes, facilitar la toma de contacto y partir de la experiencia local de los equipos. Creo que una forma de aprendizaje y una forma de prestigiarse es saber que hay otros muchos equipos que están haciendo cosas que son muy útiles y de que otra fuente de aprendizaje fundamental es la experiencia de otros compañeros que se dedican a lo mismo que nosotros o en ocasiones incluso a realidades que no son las mismas de donde podemos obtener conocimiento. El intercambio científico, es decir, establecer una cultura de evaluación y de investigación. Los educadores y los profesionales de intervención directa somos mucho de hacer. No siempre nos creemos que tenemos mucho que proponer. Yo creo que es necesario que esto cambie y la forma de vehicularlo es evaluando nuestra práctica. Evaluar no quiere decir juzgar, evaluar no quiere decir fiscalizar, evaluar no quiere decir criticar, evaluar quiere decir aprender de lo que hacemos y progresivamente ir mejorándolo. Para eso necesitamos tener elementos y dimensiones que evaluar, por eso las proponíamos al principio como el armazón de la perspectiva educativo-terapéutica social, y hace falta investigar. Y no solo hace falta basarnos en la evidencia de lo que otros investigan y que es aplicable para nuestro contexto, que también es útil, sino que creo que tenemos que empezar a diseñar investigaciones propias que estén basadas en la consecución y la mejora en las dimensiones que constituyen esta perspectiva. El desarrollo de herramientas de intervención comunes. A mí esto también es otro aspecto que en nuestra práctica me preocupa. Yo tengo amigos de otras profesiones y algunos que son médicos y no me imagino que según el hospital en el que vaya a atender la afección que me toque ahora me la traten de una manera distinta porque en ese grupo entienden que el riñón se relaciona en base al amor con el resto del cuerpo. No, espero que realmente tengan una comprensión que esté validada, que esté investigada y que la diferencia entre los hospitales donde me vayan a atender tenga que ver con otras cosas, pero no con el basamento técnico desde el cual trabajamos. Entonces creo que hace falta progresivamente desarrollar herramientas de intervención comunes y compartirlas. También hace falta generar técnicas propias, no hay por qué exportar continuamente herramientas que definen lo terapéutico desde otros contextos. Muchos profesionales, muchas personas, muchos grupos hacen cosas muy válidas a las que no le ponen un nombre y que podrían ser técnicas de las que otros se pudiesen beneficiar, y de establecer espacios rápidos de intercambio de experiencias. También contribuir a la difusión de las aplicaciones de modelos que estén basados en esta perspectiva, el desarrollo de jornadas. Creo que encontrarnos días como hoy, aunque sea un sábado que por lo menos en Bilbao hace una mañana muy aprovechable, está muy bien. El disponer de espacios como páginas web o de intercambio, de revistas, como decía Carla al principio, que estén orientadas a reflexiones, aportaciones, investigaciones o de profesionales que intervienen directamente en nuestro contexto. Yo creo que esto es un elemento muy importante, de estudios conjuntos, de intercambios, de rotaciones, todo lo que se pueda hacer para permitir el desarrollo de esta función.
Y luego, por último, pues orientar e informar a todas las personas no sé si supervisión es una palabra que me agrada según va pasando el tiempo cada vez menos, por otra visión, intervisión, intercambio, como fuera, con apoyo técnico, metodológico, con facilitar fuentes, contactos, rotaciones, blogs, lo que fuera, todos los espacios donde aquellos aspectos que se corresponden con estos principios puedan estar y que podamos contribuir a que se desarrollen. Y como creo que es adecuado terminar a una razonable, por si queréis preguntar algo, y realmente terminar a la 1:30, como estaba puesto el programa, aquí terminaría. Nuestros retos, en definitiva, son tratar de desarrollar, de difundir y capacitar. Y os pedimos humildemente ayuda. Ayudadnos a hacer esto posible. Participad en el formato que queráis, colaborad con la ADP en el formato que queráis. Si os hacéis socios, mucho mejor, pero si no, pues también en cualquier formato será bien recibido. Y por mi parte, poco más que puedo deciros. Espero que os haya sido útil. Felicitar a todo el resto de compañeros que durante la mañana nos han acompañado y le dejo a Carla ahora continuar. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que ha sido muy Así. interesante. Preguntas, solamente veo una. Eva Martín te pregunta cómo has definido lo terapéutico y dice que le ha parecido muy interesante para poder repensarlo. Mi idea de lo terapéutico, y seguro que no lo voy a poder decir con las mismas palabras que le he dicho antes, pero sería el plano relacional, el plano dentro de lo cual, el aspecto relacional, dentro del cual las dos partes probablemente se nutren, crecen, mejoran y se orientan a un funcionamiento más adecuado a sus expectativas de vida. Y que esto terapéutico, esta función terapéutica no tiene que ser, es también, pero no tiene por qué ser exclusivamente psicoterapéutica, que puede ser socioterapéutica, que puede ser educativo-terapéutica o que puede ser con otros nombres de arranque inicial, porque lo terapéutico, en mi opinión, excede lo psicoterapéutico y lo tenemos que organizar mejor y lo tenemos que dotar de técnica y de contenido. David Ballesteros te agradece tu aportación teórico-práctica y tu defensa y visibilización a las personas agentes de intervención directa. Y es que ahora empiezan a escribir todos, pero se me baja. Ciriza, dice que ha sido una mañana interesante y que muchas gracias. Ainhoa también, muchas gracias. En general le están agradeciendo un poco todo y por ahora no veo. Si queréis preguntar algo, este es el momento, chicos y chicas. Están esperando el número de la revista. Sí, yo os animo a todas las personas que todavía sigáis conectadas a que hagáis una visita a la página web, donde yo creo que hay muchos aspectos que pueden dar respuesta en los próximos días a cosas que hayan surgido durante esta jornada, a que visitéis un poco con más detenimiento qué es lo que estamos haciendo. Seguramente podemos hacer más o podremos hacer más y mejor, y estamos también abiertos a propuestas en este sentido. Y bueno, eso. Bueno, yo veo que no hay ninguna pregunta, entonces me gustaría agradecer la presencia de todas las personas asistentes y ponentes que han participado en esta segunda jornada de la ADP. Esperamos que las distintas mesas que hemos tenido, la inauguración de Arantxa Rodríguez y Belén Larrión, la prevención de las ideas y conductas suicidas, de Gorka, la mesa de las experiencias innovadoras, la de las ideas de mejora y las reflexiones y replanteamientos que nos acaba de dar Ángel, os hayan hecho reflexionar, repensar y sobre todo os hayan interesado. Os esperamos en las siguientes acciones formativas y, como ha dicho Ángel, ¿no? Todas las aportaciones que tengáis, todas las ideas de mejora, estaremos encantadas de recibirlas. Muchísimas gracias. Y nada, tenéis toda la información en la web. Yo creo que no hay preguntas, ¿no? Sí. Acaban de... Vale, sí. Te preguntan, el tema de lo terapéutico es tan complicado en la administración, ¿cómo trabajar con la presión de los números, lo político? Bueno, yo no lo sé, yo llevo trabajando con esa presión toda la vida, es decir, uno de los elementos que yo creo que hay que tratar de vislumbrar en cualquier forma de atender una demanda institucional es que para poder hacer cualquier cosa que nos pidan necesitamos hacerlo en unas condiciones que realmente estén destinadas y que sean posibles y que estén validadas para beneficio de las personas que nos piden atender. Y para ello yo creo que lo primero es
que quede claro, que esté explícito. A veces en los proyectos con los que trabajamos, con las modalidades de relación desde la que nos piden, ¿Te entiendes ¿qué es más? lo que...? ¿Cuál, perdón? ¿Te estaba cortando? Ah, Esa última bueno, frase. sí, pues que yo creo que definir lo terapéutico es una de las primeras formas de explicitar cómo hacer aquello que las administraciones en muchas ocasiones nos piden, ¿no? Y yo creo que una buena forma también de trabajar con las administraciones, cojo una frase que también ha dicho un compañero antes, es no esperar un cambio desde la administración hacia nosotros, sino actuar un cambio desde nosotros hacia la administración, proponiendo formas progresivamente más especializadas y con mejor impacto para hacerlo. Y yo creo que una de las maneras que contribuye a ello es definir el objeto, definir bien el objeto y concretar bien la manera en la que hacemos las cosas progresivamente. Quizás la única forma de hacer ciencia no sea el modelo científico tradicional, sino que hay que ir a acumular muchas cosas y hay que proponerlas. Entonces, definir lo terapéutico yo lo haría por esa vía. Te preguntan también si puedes profundizar un poco más en el concepto de confianza, cómo hacernos fiables y no tanto para que nos cuenten sus cosas que no quieren contarnos. Bueno, esta es una propuesta que en realidad que es uno de esos conceptos, como os decía antes, o una de esas ideas, la confianza epistémica, que proviene de la pedagogía natural, que cuando de dos autores, Giberly y ahora no me acuerdo de los nombres, que Peter Fonagy y su equipo oyeron en su momento y dijeron, jo, qué idea tan interesante, que cogieran y lo bajaran a lo terapéutico que trabajaban. Y esa idea de la confianza epistémica, que es la que también se ha dicho durante la mañana en varios momentos, está basada en la transmisión oral del conocimiento. En cómo la gente, cuando todavía no había escritos, conseguían transmitir el conocimiento de generación en generación y cómo hacían que la gente escuchara, lo atendiera, lo utilizara, lo generalizara y lo transmitiera a la siguiente generación. Entonces, cómo hacerse fiable tiene que ver con el desarrollo, que ellos llaman de señales de ostensión, que es una palabrota, pero que es de ciertos elementos que hacen que mi discurso, que mi persona sea fiable para el otro. Entonces tiene que ver desde aspectos más concretos cuando son niños pequeños, como el tono de voz, como la mirada, o aspectos de este estilo, pero que yo creo que desarrollado en nuestro contexto y llevado a adolescentes, pues tiene que ver con el sentido del humor, que Tizón desarrollaba en un libro mucho, con la claridad, con la honestidad, con hacer la mente implícita explícita, ser muy claros, ser muy predecibles, con la honestidad, aspectos de ese estilo que hacen que nuestro discurso sea fiable, que nuestra forma de hacer a otra persona le sea útil, que de alguna manera quiera recogerla y entonces utilizarla. Que un chaval o una familia nos cuente lo que les pasa, quizás ya lo han contado muchas veces, con eso quizás no se va a conseguir un cambio. Lo han hecho ya muchas veces. Y por el mero hecho de decirlo, nosotros quizás tampoco vamos a saber en muchas ocasiones qué hacer, o lo que se nos ocurre hacer a nosotros quizás no se corresponda con lo que ellos pueden o quieren hacer. Pero si nos escuchan hablar de determinadas cuestiones y algo les suscita interés y quieren hacerlo y lo generalizan, esto tiene más posibilidades de cambio. Entonces, es el segundo desarrollo que yo le voy a hacer a Peter Fonagy. El primero fue el desarrollo basado en el apego y el segundo en la confianza epistémica. Si escribís en cualquier caso confianza epistémica en Google, os va a salir mucha información y artículos muy bien escritos, por cierto. Hay otra persona que te pregunta, ¿estas jornadas van a interpelar a las instituciones que se hacen cargo? Se ha hablado de cambios necesarios y no estoy segura que les llegue lo que hemos reflexionado en estos encuentros. Bueno, yo creo que las instituciones escuchan más de lo que parece y apelaría a lo que acabo de decir. Quizás tengamos que conseguir que las instituciones desarrollen hacia nuestras propuestas de trabajo confianza epistémica. Y para eso tendremos que ofrecer formas técnicas de trabajar y de abordar que progresivamente son más sólidas. La vocación no de estas jornadas, sino de la ADP es esta, es ir consiguiendo, ir construyendo entre todas y todos formas de atención progresivamente especializadas y de calidad, personas implicadas. Y bueno, pues creo que era Frodo Bolsón, ¿no? Decía que un gran camino pues, se hace con el primer paso. Pues si esto sirve de un primer paso, pues un paso tras otro paso se irá haciendo y cuanta más gente esté involucrada en este proyecto, seguramente lo haremos. Porque yo creo, igual no es lo que se espera, pero yo creo que la administración somos todos y las instituciones somos todos. Entonces no conviene hay que mentalizar a la administración también, como decía Gambit. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos de verdad. Esperemos encontraros en las próximas actividades que hagamos. Un saludo, muchas gracias Ángel. Nada, a ti, Carla. Chao, chicos. Ahora a todas y todos.